Los indicadores astrológicos de la depresión. Creo que ahora podría ser conveniente que mirásemos más de cerca algunos de los factores astrológicos que aparecen regularmente en los casos de depresiones graves o prolongadas. Me gustaría que tengan presentes los puntos principales que hemos visto hasta el momento, porque quiero que entiendan qué es lo que realmente significan, en términos humanos, estos indicadores astrológicos, en vez de limitarse a memorizar una lista de cosas que hay que buscar en una carta. Hemos dicho que la depresión es la enunciación invertida o indirecta de emociones destructivas inexpresadas, y también una etapa de la evolución necesaria para permitir que el individuo pase de un estado infantil, no formado, a otro en el cual el yo, el centro de la conciencia, es fuerte y capaz de vérselas con la vida y de relacionarse con ella. Tal vez también deberíamos tener presente el matiz de duelo que acompaña inevitablemente este pasaje a un sentido del sí mismo individual, porque en realidad se pasa de la niñez, con su identificación parental, a la madurez, con su sentido de la separación y de la diferencia. La depresión no solo tiene que ver con los sentimientos destructivos, sino también con la diferencia y la separación, y por consiguiente, con el duelo, aun cuando quizá no haya ninguna causa externa manifiesta para el dolor. Me he referido ya a Escorpio y a Capricornio en cuanto temas astrológicos dominantes en la depresión, y además de las cartas en que uno de estos dos signos, o ambos, aparecen como dominantes, bajo este rubro general consideraría también otros aspectos, como por ejemplo, el Sol o la Luna en conjunción, cuadratura u oposición con Saturno o con Plutón, y a Marte en conjunción, cuadratura u oposición con Saturno o con Plutón. También observaría cuidadosamente a Saturno cuando está emplazado en las casas cuarta, octava o duodécima, y prestaría mucha atención a Venus en conjunción, cuadratura u oposición con Saturno. Esta última configuración es notoria por su relación con la depresión, y creo que las razones son fáciles de ver. Venus en aspecto difícil con Saturno es uno de los símbolos astrológicos de una niñez solitaria y llena de privaciones emocionales, y de sentimientos de aislamiento y de no ser amado ni digno de amor. Es también, si vuelvo al modelo kleiniano, una de las banderas rojas que hace pensar que, debido a que en los comienzos de su vida ha habido en la familia un retraimiento emocional o algún tipo de privación, es probable que el individuo no haya podido hacer ese crítico viaje de separación de los padres, ya que a cualquier niño se le hará poco menos que imposible separarse de algo que jamás ha tenido. Solo es posible levantarse de buena gana de la mesa si uno siente su hambre por lo menos moderadamente satisfecha. Si está muriéndose de hambre, no puede pensar nada más que en la comida. Es decir, que hay un lugar al que se ha de llegar antes de que se pueda alcanzar la posición depresiva de una individualidad aparte. Y por consiguiente, una de las características de los contactos difíciles entre Venus y Saturno, mientras no se trabaja con ellos en un nivel profundo, es buscar repetidamente, en cada relación adulta, una especie de padre, madre perfecto que lo ame a uno incondicionalmente, y luego sentirse decepcionado, rechazado y amargado cuando el amante o el cónyuge resulta no ser más que una persona normal y corriente que solo tiene para ofrecer un simple amor humano. Ya pueden ver por qué cualquier rechazo o separación, por trivial que sea, puede precipitar en la depresión a una persona con un aspecto difícil entre Venus y Saturno, puesto que la depresión está todo el tiempo allí debajo, encapsulada en una criatura solitaria, emocionalmente hambrienta, que no puede renunciar al sueño de un amor parental incondicional y que está llena de cólera contra la vida porque ese amor jamás se ha materializado. A veces se encuentran yuxtaposiciones curiosas en la carta de una persona gravemente deprimida, tales como aspectos difíciles entre Venus y Saturno o entre el Sol y Plutón, junto a algo aparentemente radiante y alegre como la Luna
en conjunción con Júpiter. Uno pensaría que las buenas cualidades de la Luna, en conjunción con el gran benéfico, han de contrarrestar el carácter depresivo de un Saturno o un Plutón difícil. Pero hay que recordar lo que dije antes sobre la tendencia a la escisión de Géminis y de Sagitario, porque eso también es válido para el planeta Júpiter. Los contactos fuertes entre la Luna y Júpiter tienden a idealizar la vida. La escisión va en el sentido opuesto, y el individuo proyecta todo lo malo afuera, y se identifica con un mundo mítico y maravilloso, donde él es el vástago divino de los dioses, y tiene derecho a especial exención de las miserias y las trivialidades que el común de los mortales tenemos que soportar en la vida. Se trata de una pauta bastante maníaca, puesto que los contactos Sol-Luna o Sol-Júpiter propician que el individuo se identifique con todo lo bueno, mientras que los aspectos Sol-Saturno, Luna-Saturno, Venus-Saturno, Sol-Plutón y Luna-Plutón propician que se identifique con todo lo malo. De modo que si una relación o un objetivo mundano fracasa, el choque es muy grande, porque había volado demasiado alto. Algo similar se podría decir de yuxtaposiciones, como los aspectos Sol-Saturno o Luna-Saturno con Sol-Neptuno, Luna-Neptuno y Venus-Neptuno. Neptuno, incluso más que Júpiter, busca un estado existencial ideal y está ávido de retornar a las aguas del útero o al espíritu eterno, donde no hay conflicto, dolor ni separación. La brecha entre la nostalgia del individuo y la realidad interna y externa con que éste se encuentra en la vida es demasiado grande, y el abismo entre ambas es la depresión, el difícil lugar de paso entre rocas y espinas. Oyente, quisiera preguntar algo sobre la carta de Bárbara. ¿Qué tránsito reflejaba el cambio que se produjo en ella? Usted dijo que empezó a analizarse. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Liz. Urano estaba en tránsito sobre el Sol. Quisiera dedicar luego más tiempo a la cuestión de los tránsitos, pero, muy brevemente, creo que un tránsito como el de Urano en conjunción con el Sol natal puede ser tremendamente creativo para una persona atascada en una depresión, porque el tránsito refleja un movimiento interior, una apertura de todo lo que ha estado encerrado. Es el despertar del sentimiento de individualidad, la luz que aparece al final del túnel, porque el Sol es el símbolo del yo, el objetivo de la obra alquímica. Los tránsitos y las progresiones son muy importantes si uno quiere tener alguna idea de cuándo algo está luchando por moverse en la psique. Cualquier trabajo terapéutico alcanzará un nivel de beneficios óptimo en un momento así, porque uno está trabajando en el sentido en que fluye el inconsciente. Oyente, me interesa saber qué sucede después de una depresión como la de Bárbara. ¿A dónde va uno? Liz, ¿usted quiere decir si hay vida después de la depresión? Tenemos la esperanza de que una de las cosas que suceden sea que las dotes y los potenciales del individuo, a los que antes éste no tenía acceso, se integren en la conciencia y en la vida. Por lo común, esto incluye la capacidad, que antes puede haberle faltado, de hacer frente a la separación y a la soledad. Así se refuerza el yo, lo que significa reforzar la confianza en uno mismo, en el propio valor y en la vida. Uno tiene que separarse finalmente de los padres, y por tanto puede vivir su propia vida, sin estar movido inconscientemente desde adentro por la nostalgia de encontrar el padre, quien madre perfecto, y por el terror de que sin él, o ella, no sobrevivirá. Quizás esto no parezca demasiado, en cuanto garantía de felicidad, pero creo que es a lo que aludimos al hablar de libertad. Si de una depresión, aunque sea muy larga, se puede obtener esto, entonces uno ha recibido un don muy grande, que bien vale el precio pagado. Ese es el oro alquímico de Saturno y de Plutón, aunque estos planetas son también, paradójicamente, los que parecen reflejar, de forma muy especial,
la propensión inicial del individuo a caer en ese estado de oscuridad. Creo que en este contexto se ponen muy de manifiesto los dones de Saturno, que incluyen una aceptación verdaderamente serena de la realidad y un comprensivo reconocimiento de los propios límites, unidos a la capacidad de abarcar las experiencias difíciles que a uno le sobrevienen sin que éstas lo destrocen. Saturno aporta tierra, y es muy frecuente que de una depresión surja también una mejor relación con el cuerpo. Las riquezas de Plutón parecen estar relacionadas con la capacidad de hacer frente a la propia oscuridad, aceptar el destino, renunciar al intento de controlar la vida y confiar en ese otro, interior e invisible, que a pesar de nosotros mismos, va desplegando inteligentemente nuestro sendero en la vida. Se hace posible vivir con una aceptación más plena de la vida, porque uno ya no la teme. Este es el significado psicológico del simbolismo alquímico. Del nigredo viene el elixir, el oro indestructible. Pero naturalmente también se pierde algo después de una depresión. Si uno trabaja con su depresión y encuentra estas vivencias, al parecer nada románticas, pero inapreciables, también debe renunciar a algo. Se sacrifica la propia ingenuidad. La beatitud de la infancia, cuando uno está fundido con la madre y en la vida no existen los dolores que siente un ser aparte, solitario, irresponsable de sí, es una visión que se extingue durante el proceso de nigredo. Puede ser que vuelva a aparecer más adelante como visión espiritual, lo que es quizá más apropiado, aunque he comprobado que este tipo de espiritualidad es muy diferente de la fuga a lo supuestamente espiritual, tan característica de la personalidad aún sin formar. Pero por lo que toca a la vida ordinaria, la visión muere. Es el estado de duelo que mencioné antes. Una vez cumplido el pasaje, se puede restaurar la fe de uno en la vida, que será mucho más fuerte que antes, porque se asentará sobre roca sólida y no sobre defensas intelectuales y fantasías intuitivas. Pero la exigencia implacable del niño, que pide que quien lo cuida sea perfecto, no puede sobrevivir a la depresión si ésta es elaborada y no suprimida con antidepresivos. Creo que es necesario respetar las limitaciones del carácter individual cuando se estudia cómo trabajar con una depresión grave. Con una buena psicoterapia se pueden curar muchas heridas de infancia y como la predisposición a ciertos tipos de depresión se relaciona con esas heridas, puede ser tentador pensar que se trata de una curación. Pero a una persona no se la puede curar de su carácter, y lo que reacciona de cierta manera a las heridas de la infancia es el carácter. En la personalidad de cada uno hay dimensiones que no están bien adaptadas a ciertos tipos de experiencias vitales. Esto puede parecer injusto cuando se lo compara con algún mapa idealista, uraniano, del potencial humano, pero lo que presupone la astrología en cuanto a la naturaleza humana es un cosmos injusto. No somos todos iguales en lo que toca a nuestros puntos fuertes y débiles. La carta de Bárbara es un ejemplo excelente de esa injusticia. En ella no hay tierra, y hay muy poco aire, o sea que 2 de los 4 elementos están virtualmente ausentes. Considerado desde la perspectiva de la totalidad, eso no es malo, porque sugiere una evolución más rica de sus elementos fuertes, y hace pensar además que más adelante, cuando Bárbara esté lista para explorar estas dimensiones indiferenciadas de sí misma, puede encontrar una gran realización en los campos intelectual y práctico. Pero, desde el punto de vista de la adaptación cotidiana, Bárbara no puede manejarse tan bien como otras personas con las limitaciones y decepciones de la vida. Este es un dato de su carácter, no un producto de su niñez. Aunque ella pueda reforzarlas, esas funciones débiles serán siempre vulnerables, y decirlo no implica señalar culpa alguna, ni tampoco insinuar que ella no haya hecho el suficiente trabajo consigo misma, pero nunca ha sido capaz de enfrentar elegantemente
situaciones en las que no pueda obtener sin demora todo lo que desea. Este rasgo de su carácter no combina bien con el tipo de rechazo emocional que sufrió tempranamente, o que encontraría inevitablemente después, ya que el mundo no está lleno de solteros heterosexuales y sin complejos maternos que tengan a Venus en conjunción con la Luna, en conjunción con Marte, en conjunción con el Sol en Escorpio, es decir, que puedan apreciar la riqueza de sus pasiones. Recuerden su conjunción Luna-Marte, su cuadratura Venus-Plutón y todos los planetas que tiene en Escorpio. Pero consideren también la cuadratura Sol-Neptuno, que hace pensar que Bárbara puede resistirse a definirse como individuo y preferir quizá permanecer en un estado de bienaventurada indiferenciación con las personas a quienes ama. La dimensión más positiva del aspecto Sol-Neptuno proviene de su apertura hacia el mundo oceánico de la imaginación, que si se combina con la capacidad de actualizar de forma concreta ese don, refleja una potencialidad creativa enorme. Pero Bárbara carece de la capacidad de formular y concretar su vida interior, de modo que, tal como yo lo veo, el contacto Sol-Neptuno probablemente exagera sus necesidades emocionales más allá de cualquier posibilidad de satisfacción en la vida real. Como Bárbara es de un signo fijo, le falta flexibilidad y capacidad de adaptarse según de dónde sople el viento. Su visión de la vida es intensamente romántica, y cuando quiere algo, lo quiere, y punto. No acepta fácilmente que la desvíen de su objetivo. Estas son descripciones del carácter esencial de Bárbara, tal como se refleja en su carta, o en lo que tenemos de su carta, que para nuestro propósito actual es suficiente. Ese carácter esencial no es ni bueno ni malo, es simplemente Bárbara. Pero, como pueden ver ustedes, su depresión es el producto de una especie de reacción química entre sus circunstancias y su carácter. Las cualidades que ella necesita cultivar dentro de sí la enfrentan desde afuera, en forma de situaciones restrictivas y personas desapegadas, que frustran sus necesidades emocionales. Parecería que la vida tuviera una manera irritante de hacer precisamente eso en las esferas donde tenemos un desequilibrio. A eso aludía Novalis cuando escribió que carácter y destino son dos maneras de nombrar el mismo principio. Para Bárbara significó un paso muy grande llegar al punto donde pudo decir: «Está bien, Santa Claus no existe». A ningún signo fijo le gustan estas renuncias, y menos que a ninguno a Escorpio, que tiene el orgullo de Lucifer. Le parece una derrota y una humillación. Llegar a enfrentarse con el hecho de que no vendrá ningún príncipe montado en un corcel blanco a darle todo el amor que le negó su padre, y que la adore hasta el punto de curar su herida sin que la propia Bárbara tenga que asumir ninguna responsabilidad, es un proceso muy lento y doloroso. Es, a la vez, trabajar sobre el carácter básico y sobre la curación de las heridas de infancia, de modo que no es sorprendente que Bárbara se quedara tanto tiempo atascada en su depresión. Oyente, ¿y si la cuadratura Sol-Neptuno hubiera estado en signos cardinales, habría sido capaz de enfrentar mejor sus circunstancias? Liz, si la cuadratura Sol-Neptuno hubiera estado en signos cardinales, ella habría sido una persona diferente, con una senda diferente en la vida. Entonces no sería una Escorpio, y todo el cuadro sería distinto. No creo que sea realmente posible contestar una pregunta así. Es como decir, si yo pudiera tener la misma carta excepto esa conjunción Luna-Saturno, ¿sería más feliz y estaría menos inhibido? Sin duda, pero entonces sería otra persona y tendría algún otro dilema. Cada factor de una carta opera con cada uno de los otros, y la totalidad se refleja en lo que le sucede a una persona. No se pueden hacer esas conjeturas. Oyente, me gustaría preguntar algo sobre la culpa. En relación con la depresión, usted habló de sentimientos de soledad, enfermedad, fealdad y maldad, pero no mencionó la culpa. ¿No es esta una gran parte de la depresión? Liz,
No creo que lo sea, a no ser en cuanto enmascara todos esos otros sentimientos tan arduos. El remordimiento puede serlo, pero el remordimiento es muy diferente. A mí siempre me ha parecido que la culpa no es realmente un sentimiento, sino más bien una defensa contra los sentimientos de soledad, de fealdad, de maldad, y quizá contra el remordimiento. La culpa es una defensa contra un sufrimiento real. Puede ser que a ustedes esto les suene a herejía, pero en la culpa hay algo muy manipulador, muy escurridizo. Cuando la gente insiste en lo culpable que se siente, yo suelo tener la sensación de que se trata de algo irreal en cierto sentido, algo que exige un público. El remordimiento es mucho más profundo y más doloroso, y no hay público capaz de redimirlo, porque es una confrontación con nuestra propia alma. Este es un terreno muy difícil, porque se tocan cuestiones morales que movilizan mucha emoción en la gente. Quizás el remordimiento se relacione con una profunda moral intrínseca, que es parte del ser íntimo, mientras que la culpa puede estar relacionada con agravios a la moral colectiva. Con frecuencia, el remordimiento es el comienzo de un movimiento de penetración en la realidad, de aceptación de la propia ambivalencia. Con otras palabras, la posición depresiva de Klein. Por ejemplo, trabajé con una mujer que había estado en tratamiento psiquiátrico por una depresión maníaca. Tenía al Sol en conjunción con Saturno y Plutón en Leo. Durante mucho tiempo no sintió remordimiento, en el sentido profundo que yo le doy. Podía hacer cosas bastante horribles y después decir, «Oh, sí, soy terrible, no debería haberle hecho eso». Pero por debajo de la culpa no había nada, ninguna verdadera conexión con sus sentimientos, ni con los de las personas a quienes dañaba. Para ella, las personas no eran individuos reales. Las veía como extensiones de ella misma, como objetos que existían solo para su propia gratificación. Cuando alguien la complacía, lo amaba. Cuando no respondían a sus exigencias, su amor se acababa, siempre por razones justificables. Es un estado muy infantil y regresivo, un estado previo al yo. Durante mucho tiempo, aquella mujer llegaba habitualmente 20 minutos o media hora tarde a las sesiones, o simplemente no aparecía. Siempre se disculpaba, decía que se sentía culpable y estaba dispuesta a pagar la sesión que había perdido. Pero todo eso era una fórmula por debajo de la cual no tenía absolutamente ninguna percepción de mí en cuanto entidad aparte, alguien a quien esas ausencias y demoras pudieran causar algún inconveniente. Y por cierto, que en su comportamiento había una agresividad considerable. En algún nivel, quería molestarme y herirme, y como por dentro se sentía desesperadamente impotente y desvalida, demostrar que era más poderosa que yo, puesto que podía tenerme esperando. La culpa la protegía de tener que enfrentar su propia agresividad. Durante mucho tiempo no reaccioné ante las sesiones perdidas, hasta que se hizo evidente que ella estaba acumulando presión. Entonces, le pregunté si no le parecía que podía haber algo oculto tras esa pauta repetitiva de demoras y ausencias. Se enfadó muchísimo y me dijo que la hacía sentir como un niño, a quien reprenden. Necesitaba una razón para enojarse conmigo, y así poder legitimar su agresividad. Aquí, la maldad proyectada sobre mí me convertía en la terrible y severa madre saturnina plutoniana que restringía su libertad. Esa noche, la mujer tuvo un sueño en el que faltaba a su sesión conmigo. En el sueño sintió un remordimiento muy profundo, porque se dio cuenta no solo de que me estaba haciendo perder el tiempo, sino de que su intención había sido herirme. Es un sueño notable, porque refleja con total veracidad todos los sentimientos a los que ella negaba acceso a la conciencia, y produjo un intenso movimiento en el análisis. Solo se puede sentir remordimiento si hay un yo capaz de responsabilizarse de sus acciones y de tomar la distancia necesaria para darse cuenta del efecto que tiene sobre los demás. Esa es la posición depresiva.
La posición esquizoparanoide refleja la escisión del niño muy pequeño y no puede producir remordimiento, pero se puede sentir culpa y la culpa sirve como defensa. Para decirlo en forma burda, la culpa es una especie de antidepresivo psíquico. Oyente. Entonces, la depresión se relaciona con la formación de la conciencia. Liz. Quizá, me parece que aquí estamos pisando un terreno bastante peligroso. Personalmente yo creo que es así, pero no sé si muchas otras personas estarían de acuerdo conmigo. Para mí la conciencia no es una cuestión racional. Hay una especie de figura interiorizada de los padres, lo que Freud llamó el superyo, que la mayoría de las personas consideran la conciencia. Una voz que nos dice lo que está bien y lo que está mal, de acuerdo con la norma parental y social. Alguien puede tener un superyo muy desarrollado y llevar una vida correctísima, pero faltarle una verdadera conciencia individual. Y se puede tener una conciencia muy poderosa, una profunda conexión con la voz del sí mismo, pero conducirse de maneras que para el superyo están mal. Hay algo sumamente misterioso en la conciencia. Está muy ligada con la vivencia individual de un otro interior, un centro que posee su propia sabiduría y que no tiene nada que ver con los dictados morales del dogma religioso y de la normalidad social, aunque con frecuencia se pretenda que son lo mismo, porque estos últimos no son individuales. Ciertamente, debemos observar algunos de esos dictados colectivos, porque si no, la trama social se destejería totalmente. Pero eso no tiene nada que ver con la conciencia. Y sí, yo creo que la depresión, la clase de depresión que es un nigredo, un rito de pasaje hacia la condición de individuo aparte, es también el proceso arquetípico de iniciación, en virtud del cual se forja la verdadera conciencia individual. Me gustaría volver sobre algunos de los aspectos astrológicos que mencioné antes, para estudiarlos mejor. Hemos considerado a Venus-Saturno, y creo que el tipo de depresión que se asocia con esta configuración debe estar ya más claro para ustedes. Ahora me gustaría que viéramos los aspectos difíciles entre la Luna y Plutón, la conjunción, la cuadratura y la oposición, que también tienen mucho que ver con la depresión, aunque no con la misma clase que hemos estado viendo hasta ahora. La psiquiatría todavía no me ha convencido de que cosas como la depresión se deban a herencia fisiológica, pero creo que hay algo así como una depresión psicológicamente heredada. Es posible que una persona cargue con la depresión de su madre o de su padre. Con frecuencia, los hijos de madres deprimidas sufren a su vez de depresión, especialmente si la madre no sabe que está deprimida y va por el mundo mostrándose forzadamente alegre y eficiente. En el comienzo de la vida, el inconsciente de la madre y el del bebé están fusionados, porque el yo del niño todavía no se ha formado ni se ha separado de la psique materna. Si la madre pasa por un período de desesperación, aquello infectará al niño. Para decirlo con una imagen muy brutal, es como si recibiera leche envenenada. La madre personal es, para su hijo, la mediadora de la madre arquetípica, y si ella anda por la oscuridad, a ciegas y presa de la desesperación, para su hijo será sin que ella se dé cuenta, solo la mediadora de la madre oscura, algo que en un nivel más humano significa una vivencia negativa, desesperanzada, árida y amarga de la vida. La depresión de la madre asomará en el hijo, pero la madre no puso el contacto Luna-Plutón en la carta de su hijo, y mal se la puede culpar de algo de lo cual ella misma es víctima. Es como si en la familia estuviera presente algún dilema arquetípico que comparten madre e hijo. Oyente, ¿cómo se separa uno de algo así, si en realidad se trata de la depresión de la madre? Liz, creo que uno acepta su propia parte de ella y la elabora, pero para eso hay que tener primero sentimientos propios, lo que significa haberse formado una idea de uno mismo lo bastante fuerte como para desprenderse de la madre.
He comprobado que en la mayoría de las personas que tienen aspectos difíciles entre la Luna y Plutón, la depresión está siempre presente, pero en general es inconsciente, excepto en las ocasiones en que irrumpe en la vida consciente, en forma de períodos de melancolía o de molestias físicas. La persona no sabe que eso está allí, sumergido, y que ella tiene una predisposición a sentir e interpretar la vida como un árido lugar de desesperanza, en donde nada de lo que desee se cumplirá y todas sus necesidades instintivas se verán frustradas. Esto se ve propiciado cuando la configuración Luna-Plutón se combina en el tema con mucho fuego y mucho aire, o cuando hay contactos fuertes entre Júpiter y Neptuno. Creo que el primer paso en el intento de llegar a separarse de esta depresión heredada es que el individuo descubra sus propios sentimientos destructivos y de este modo haga que la depresión se manifieste de un modo consciente, porque de otra manera aflorará en formas encubiertas, especialmente como enfermedades. Hacerla salir a la luz es muy importante. Por ejemplo, si se trata de una persona joven, no habrá tenido, por lo común, las experiencias vitales que pueden justificar una actitud de tanta amargura. Es muy importante, pues, que esa persona se mantenga leal a sus propias experiencias e intente ver si realmente explican tanta negatividad. Las configuraciones Luna-Plutón tienen una manera muy propia de absorber cualquier minúsculo inconveniente en una especie de agujero negro, psíquico, donde cualquier decepción viene bien para confirmar una única y omnímoda convicción negativa sobre la vida. A las experiencias no se les permite tener su propia individualidad. Con monótona insistencia se las envía a todas a las fauces de Kali. Para el individuo es muy importante darse cuenta de esto, y también lo es que se permita a sí mismo expresar el lado más serio y sombrío de su personalidad, que es la dimensión positiva del contacto Luna-Plutón, en vez de tratar continuamente de autoconvencerse de que, si uno fuera lo bastante evolucionado como para verlo así, se daría cuenta de que realmente la vida es siempre un lugar maravilloso. A veces hace bien mirar más sinceramente a la madre, no para culparla, sino para ver qué es lo que en ella puede haber estado acechando bajo la superficie. Darse cuenta de que quizás ella no haya sido la persona fuerte y sacrificada que uno creía, sino que tal vez haya estado profundamente amargada y desesperada, o incluso a punto de desmoronarse, puede ser un golpe para el individuo, pero a menos que sea capaz de percibir esta dimensión en la vida de su madre, proyectará sobre ella toda clase de cosas. Yo he oído a personas con aspectos difíciles Luna-Plutón que describían a su madre como fría, pero Plutón jamás es frío. Puede ser vengativo y hacer que la familia sufra porque la persona se ha sentido profundamente humillada al haberle sido negadas sus necesidades emocionales. Pero a esa madre, fría, hay que mirarla más de cerca. La depresión no excluye automáticamente al amor, y si uno reconoce la probabilidad de que, durante su infancia, su madre se haya sentido profundamente desdichada, eso no significa automáticamente que no lo amara. Pero es probable que haya estado emocionalmente hambrienta y se haya vuelto a su hijo en busca de solaz para su desdicha. Algo que, por cierto, significa convertir al hijo en madre, al mismo tiempo que, secretamente, la madre es el hijo. Todo esto está implícito en los aspectos difíciles Luna-Plutón. Ya pueden ver ustedes qué sutil es esta combinación. Tratar de entender más objetivamente a la madre y reconocer la atmósfera de una niñez oscura e incluso quizás emponzoñada que se oculta bajo la superficie no es más que el inicio del proceso. Está también el problema del natural enfado, el sentimiento de ultraje y abandono con que el niño carga porque se ha sentido impotente ante este contagio psíquico. En algún nivel muy profundo, a uno le ha faltado la madre, e inevitablemente habrá acumulado sentimientos muy destructivos hacia ella que es necesario sacar afuera.
Y también es probable que la propia madre estuviera llena de furia y que por eso, de alguna manera, inspirase terror. Enfrentar esos sentimientos también es muy difícil, porque de nuevo hemos cerrado el círculo y estamos otra vez en el problema de cómo aceptar la propia destructividad sin identificarse exclusivamente con ella. Tal fue también, con toda probabilidad, el problema de la madre, porque en caso contrario, ella no se habría quedado sufriendo pasivamente, sino que habría estallado de cólera e intentado modificar su situación. Por eso la madre no puede ayudar al niño a aceptar los malos sentimientos, porque ella misma no puede enfrentarse con los suyos propios, y por eso está inconscientemente deprimida. Quizá todo esto les suene bastante complicado, pero traten de pensárselo, porque de hecho es una dinámica muy simple, muy humana y muy común. Luna-Plutón no es un aspecto raro, al contrario, se trata de un contacto bastante típico. Generalmente, quienes tienen contactos difíciles entre la Luna y Plutón mantienen sepultados sus oscuros sentimientos de desesperación, hasta que sobreviene un tránsito que desencadena la configuración natal y, por consiguiente, por implicación, moviliza también los sentimientos de la infancia. Entonces se produce una erupción en que aflora el veneno que siempre ha estado allí, inmovilizado. Con frecuencia, tiene lugar algún acontecimiento que actúa como catalizador de esos sentimientos, pero que no es su causa, aunque así pueda parecerlo, y la persona se encuentra abrumada por sentimientos totalmente desproporcionados con la experiencia real que los desencadenó. Hablaremos ahora de algunas de las situaciones típicas que, al parecer, ocurren cuando se moviliza algún contacto Luna-Plutón. Son muy comunes y muy graves los conflictos con mujeres. En la vida de una persona entra una determinada mujer que parece ponzoñosa o destructiva, o en una amiga o una compañera parece aflorar un espíritu maligno y traicionero. En los hombres es muy común que la vivencia de esos tránsitos se dé por mediación de su esposa, o su amante, o bien de su madre, y también es común que las mujeres los experimenten por intermedio de otras mujeres, o de la otra mujer. Aquí, la madre oscura ha sido proyectada y parece manifestarse en un individuo. También son comunes los problemas con el cuerpo, que en las mujeres pueden asumir la forma de trastornos sexuales, dificultad para quedarse embarazada y abortos, ya sea espontáneos o provocados. También es probable que, sin ninguna razón aparente, la persona se hunda en una tremenda depresión. La desesperación de la madre aflora a la superficie, y uno se hunde en ella, incluso contra toda razón, lo que puede apuntar al hecho de que quizá la situación real no sea tan mala. Puede que ni siquiera sea mala, simplemente. Entonces, la configuración Luna-Plutón señala un lugar vulnerable en la carta, lo mismo que Venus-Saturno, y con frecuencia la movilización de un aspecto así, por tránsito, coincide con el comienzo de la depresión. Pero, al mismo tiempo, existe la posibilidad de llegar a entender mejor cuáles son las raíces de la depresión, para así encontrar una parte perdida de uno mismo. Creo que en ciertos signos hay una predisposición básica a las vivencias depresivas. Ya he hablado un poco de esto en relación con Capricornio, Escorpio, Géminis y Sagitario. Cada signo tiene su manera propia y especial de considerar la vida, y expresa su visión selectiva, es decir, que cada uno ve aquello para lo que tiene hecha la vista, como lo expresó Jung. Es como si mirásemos la vida a través de lentes teñidos por una coloración especial y consiguientemente la interpretáramos de manera muy selectiva. Sagitario, por ejemplo, percibe a través de la lente de Júpiter Zeus, de modo que se centrará selectivamente en el significado de sus experiencias, las lecciones inherentes en las dificultades y el propósito superior oculto detrás de todo lo que sucede. El acontecimiento en sí no es tan importante como lo que tiene para enseñar.
En algún rincón del trasfondo psíquico existe la sensación de que la vida tiene un significado y va hacia alguna parte, y de que hay algún tipo de deidad benéfica que infunde a las cosas un propósito. Por lo tanto, si sucede algo malo, Sagitario reacciona preguntándose qué es lo que puede aprender de esa experiencia, por qué le ha sucedido, y cómo y con qué fin se relaciona con otras. Es decir, Sagitario percibe selectivamente las oportunidades de crecimiento y con frecuencia no hará caso de los sentimientos negativos inmediatos que provoca una mala experiencia, porque esos sentimientos le estorbarían la percepción intuitiva del significado. Con frecuencia he oído a los Sagitario hablar de su vida como si fuera un largo relato de aventuras, en el que cada incidente les revela un designio secreto. No es común oír que un Sagitario típico describa lo que sintió en una experiencia pasada. El dolor real, el impacto, la soledad, la furia, la traición o lo que fuere, se han desvanecido de la memoria, porque la percepción de la persona está centrada casi exclusivamente en el significado. Y entonces puede decir un Sagitario: tuve un encuentro asombroso con un lama exiliado en Katmandú. Finalmente nos separamos, pero de él yo aprendí muchísimo sobre el espacio y sus fronteras, y después cuando viajaba por Sudamérica me encontré con aquel chamán indio. Debido a esta particular manera de reaccionar ante la vida, es frecuente que en sus sótanos psíquicos un Sagitario haya arrinconado un gran saldo atrasado de emociones difíciles. Por eso, si en una carta dominada por Júpiter se encuentra uno con aspectos tales como Venus-Saturno o Luna-Plutón, hay que entenderlos como banderas rojas que señalan depresión, porque cuando se movilizan estas configuraciones, todos los sentimientos perdidos afloran a la superficie, o por lo menos intentan hacerlo. Sagitario, sin embargo, es un excelente corredor de fondo, y es posible que durante muchos años consiga evitar la depresión. Por lo demás, las percepciones de un Capricornio no son menos selectivas que las de un Sagitario, pero el dios que se oculta detrás de Capricornio no es Zeus, es Cronos. Capricornio no está predispuesto a ver un mundo pleno de significado inherente y que apunta hacia algún profundo objetivo espiritual. Lo que ve Capricornio es la mortalidad del mundo, sus limitaciones, la pugna inherente en él, la naturaleza fragilísima de la vida y la vulnerabilidad extrema del animal humano. Para Capricornio no se puede esperar gracia del cielo. La vida es dura, y hay que trabajar tenazmente para construirse algún lugar donde se pueda hacer pie en medio de las restricciones de la realidad. Los seres humanos están siempre a merced de su propio cuerpo, por más que haya avanzado la tecnología y por mucha que sea la complejidad de su intelecto. Es decir, que la percepción selectiva de Capricornio no registra el significado íntimo de una experiencia, registra la experiencia en cuanto confirmación de la condición humana. Es una perspectiva esencialmente pragmática y bastante melancólica, que implica aceptar la experiencia inmediata más bien que intuir lo que la experiencia implica. En este caso, la sensación, y no la intuición, constituye la herramienta principal de la adaptación. Lo que se registra son más bien los hechos en sí, y no su significado. Por lo tanto, se puede ver que la depresión en un Sagitario será de naturaleza muy distinta que la depresión en un Capricornio. Cierto tipo de depresión existe todo el tiempo en Capricornio. El individuo vive con ella, porque es parte de su manera de experimentar la vida. La personalidad capricorniana llega generalmente a un acuerdo con esa melancolía que lleva adentro, porque para ella hay compensaciones, la tenacidad y la paciencia de trabajar duro para levantar algo permanente y valioso en un mundo en donde, tarde o temprano, todos envejecemos y nos morimos. Si Capricornio puede edificar algo que permanezca después de que él o ella se haya ido, algo que pueda ser un aporte para la generación siguiente,
entonces habrá logrado formular un enunciado satisfactorio sobre la vida, enunciado que dimana de la visión del mundo, bastante melancólica, que refleja este signo astrológico. Así pues, la persona Capricornio hace frente a esa predisposición a deprimirse, que es inherente en ella, mediante ciertos tipos de acción que inmediatamente reconocemos como típicos. Creo que es más importante entender y sentir interiormente cuál es la visión selectiva del mundo que produce la ambición y la determinación típicamente capricornianas, que demorarse en las meras características del comportamiento del signo. La depresión innata de Capricornio no es ni patológica ni curable, porque es parte esencial de la visión que el individuo tiene de la vida. En contraste, Sagitario se deprime casi siempre porque se ha dado de cabeza contra unos límites en cuya existencia no quería creer. Descubrir que, después de todo, uno no es inmortal ni especial, ni está exento de nada, puede ser un golpe demoledor para Sagitario, como lo es también darse cuenta de que no se puede tener todo lo que uno quiere y de que, en el plano terrestre, el producto final irá siempre a la zaga de las brillantes posibilidades que inicialmente vislumbraba la intuición. Esta depresión es muy diferente, porque no es parte de la visión del mundo de Sagitario, sino que emerge cuando éste se ve demasiado ásperamente desafiado por la vida misma. Oyente, ¿es la depresión del puera eternus? Liz, sí, se la podría ver de esa manera. La depresión de Capricornio refleja el trasfondo arquetípico del Sénex, el anciano que lo ha visto todo y a quien no quedan ilusiones. La depresión de Sagitario refleja el dolor del púber que volaba alegremente, maravillándome de las formas adorables de las nubes, y de pronto se ha estrellado contra una pared de ladrillos. Oyente, entonces en este caso, la depresión surge de la desilusión. Liz, sí, está bien decirlo así, pero con ella hay que trabajar de diferente manera que con la depresión de un Capricornio. Para Sagitario es importante descubrir alguna realidad espiritual por detrás del denso mundo de los objetos y de los límites, algún atisbo de júbilo o el descubrimiento de que en la vida es posible incluir el juego. Esto no es un antídoto para la depresión, sino un ingrediente adicional que le da sentido. Pero es tan inútil tratar de convertir a Sagitario en un Sénex, recordándole sin cesar que la vida es algo serio y difícil, como empeñarse en hacer de Capricornio un puer hablándole de lo hermoso que es en realidad todo. Así se aplastaría el espíritu llameante, que es la faceta más creativa de Sagitario. Para la persona jupiteriana, el mundo físico puede ser un problema, y el individuo precisa fortalecer su capacidad de enfrentar sus límites. Sagitario necesita deprimirse en algún momento, y esto es por lo común un rito de pasaje que en definitiva puede llevar a la persona a ser verdaderamente productiva con sus dotes imaginativas. Pero creo que es importante que cada cual se mantenga leal a su propia visión del mundo. El sagitariano debe aprender que hasta el acto de hacer las paces con los límites mortales tiene significado en sí mismo y es parte de una pauta global de crecimiento. Destruir los sueños del puer es un acto de violencia que no solamente es innecesario, sino muy negativo. He conocido a analistas que intentan trabajar de esta manera, que se dedica a destruir lo que él llama los sueños locos de los borrachos y los vagabundos con quienes se encuentra. Esta clase de analistas, en vez de curarlo, pueden lesionar profundamente la capacidad de confiar en la vida del individuo jupiteriano. Eso no es un antídoto contra la depresión, sino una garantía de que sobrevendrá una depresión aún más grave. Y sin embargo, tampoco se puede alimentar la tendencia a la exageración, tan natural en Júpiter. Esto requiere un equilibrio muy delicado. Si tanto Júpiter como Saturno son fuertes en una carta, ya sea por el emplazamiento de los planetas o por la acentuación de sus signos y sus casas,
existe un importante dilema vital, y hay con frecuencia fuertes altibajos en los que intervienen la depresión y una especie de defensa maníaca que se alternan en el ciclo de los estados anímicos del individuo. Una forma de considerar la depresión maníaca es ver en ella una expresión compleja del sufrimiento que se genera en el intento de adaptar un temperamento naturalmente imaginativo, intuitivo y romántico a los límites inflexibles de la realidad, tanto interior como exterior, y recuerdo varios casos de este problema en que la polaridad Júpiter-Saturno está fuertemente acentuada en la carta natal. Estos dos planetas juntos forman dos lados de lo que es esencialmente un problema religioso, aquella dimensión de la depresión que tiene sus raíces más profundas en el esfuerzo por formular una visión del mundo que sea viable, tiene su reflejo astrológico en Júpiter y Saturno, Sagitario y Capricornio. La falta de sentido y la finitud de la vida, por oposición a su sentido y a su carácter ilimitado, ejecutan en estos dos signos, que son especialmente propensos a la depresión, una danza constante, y las pérdidas, decepciones y separaciones que ya desde la infancia se dan en el nivel personal, tienden a alimentar ese conflicto, básico y esencialmente arquetípico. En contraste con estos dos signos, las raíces de la depresión escorpiana son a su vez diferentes. La separación, la pérdida y los dilemas de la relación humana forman el núcleo de la depresión de Escorpio, porque el dios que se oculta tras este signo es la Gran Madre, que representa la unidad y los impulsos resguardadores de toda vida instintiva. La personalidad escorpiana intenta siempre fundirse con aquello que ama, al mismo tiempo que teme la pérdida de poder que implica semejante fusión. Los desencadenantes de la depresión de Escorpio son la soledad y la separación. Como es obvio que ningún individuo es puramente Sagitario, Capricornio o Escorpio, las verdaderas raíces de la depresión en un caso determinado son generalmente una maraña en la que intervienen factores muy distintos. Una decepción emocional puede alimentar el cinismo innato de Capricornio o destruir los sueños románticos de Sagitario. La visión de Sagitario puede hacer que Escorpio asuma demasiadas cosas en una relación. La desconfianza básica de Capricornio puede llevar a Escorpio a ponerse a la defensiva y, por consiguiente, a provocar la separación que tanto teme. Pero creo que es útil trazar estas líneas de demarcación artificiales entre los distintos tipos de depresión reflejados por los diferentes signos y los planetas que los rigen, aunque en la práctica el individuo pueda estar sufriendo de una combinación de todos ellos. Se puede tener la sensación de que hay un dilema nuclear, un conflicto esencial que es la columna vertebral de la historia vital de la persona, y que actúa a la manera de un imán, atrayendo hacia sí todas aquellas experiencias dolorosas o decepcionantes que pueden alimentar el complejo. Si se consigue llegar directamente hasta ese núcleo y alcanzar al menos cierta empatía con la pugna esencial, es frecuente que la maraña periférica de hilos se vea con mayor claridad. La separación y la pérdida parecen estar en el fondo de toda depresión escorpiana. Creo que, así como Capricornio, tiene una especie de melancolía permanente que se debe a la naturaleza de la visión del mundo de este signo, también la tiene Escorpio, porque las separaciones son parte de la vida, empezando por la separación primaria de la madre. La naturaleza apasionada de Escorpio siempre busca fundirse con alguien o algo. Si, por la razón que fuere, se ve despojado de lo que ama, ya se trate de una persona, un objeto o un trabajo, Escorpio genera una rabia profunda, la negra rabia de la naturaleza cuando se ha visto violada o frustrada. Por eso encontramos imágenes míticas tan encantadoras como la Gorgona, o la furiosa Deméter cuando su hija Perséfone le es arrebatada. La diosa se venga sobre la tierra misma, y los campos se vuelven estériles, porque, en su dolor y su furia, Deméter los azota.
y sobrevienen la oscuridad y el hambre, porque esta deidad primordial de la tierra, que representa el poder mismo de la naturaleza, se dispone a castigar todo lo que encuentre en su camino. Así como en el centro de la depresión de Capricornio podemos encontrar un problema religioso, el núcleo de la depresión escorpiana es generalmente un problema de separación. Quisiera que recuerden ustedes lo que vimos antes en la carta y la historia clínica de Bárbara, porque ella es, precisamente, un excelente ejemplo de este punto. En su caso, la depresión está enmascarando una rabia profunda y perdurable contra la vida, y la energía del individuo se centra en la herida, en el ultraje recibido. Oyente, eso más bien parece furia que sufrimiento o pena. Liz, sospecho que la curación de Escorpio se inicia cuando al individuo se le hace posible el duelo en vez de la furia. El dolor, la pena y el remordimiento son sentimientos que al parecer transforman el amargo espíritu de venganza en algo más fluido. Entonces, uno puede empezar a perdonar a la vida. Es algo que se ve con frecuencia en el proceso psicoterapéutico, cuando el rechazo o una separación demasiado precoz o demasiado violenta de los padres ha dado por resultado una rabia sombría que es el elemento subyacente en una depresión grave. Bárbara empezó a curarse cuando le fue posible llorar por el objeto perdido, en vez de odiarlo, y, además, odiarse. Cabría preguntarse qué es lo que hace posible una transición así. Creo que tiene mucho que ver con la psicoterapia, con el hecho de compartir con otra persona la profunda oscuridad de ese dolor y esa rabia. Quizás la clave para trabajar con la depresión escorpiana sea una relación que actúe como una especie de contenedor, donde se puedan expresar, sin temor a represalias, todos los sentimientos infantiles. Esto se relaciona de alguna manera, misteriosa y profunda, con la cuestión de la sinceridad emocional. Si uno puede ser verdaderamente la furibunda bestezuela infantil que quiere destruir el mundo, y puede enfrentar esos sentimientos en presencia de otra persona, entonces ha tocado fondo, y ya puede empezar a sentir compasión por sí mismo. Oyente, ¿cuáles son las claves para trabajar con la depresión de un Sagitario y con la de un Capricornio? Liz, creo que en estos casos el individuo también debe llegar al fondo, pero se trata de otro fondo. A Sagitario le hace falta enfrentarse con su cuerpo y con su propia bajeza, con todos los problemas del pecado y de la corrupción que hacen que vuele hasta el cielo con tal de evitarlos. Uno debe descubrir que es posible vivir sin significado espiritual y encontrar placer en la tierra como tal. A veces una persona así necesita pasar por un período bastante largo de depresión. Si uno está acostumbrado a andar siempre por lugares brillantemente iluminados y de pronto le apagan las luces, al principio todo parece la negrura absoluta y es imposible encontrar el camino. Pero después de un rato, los ojos se acostumbran a la oscuridad y uno empieza a percibir el débil resplandor de la luna, la luz tenue de las estrellas y el brillo de la naturaleza. Estas cosas pasan inadvertidas cuando la luz cenital del Sol o de Júpiter es muy brillante. Creo que para Capricornio, la clave está en la capacidad de admitir finalmente su desvalimiento ante la vida, y en reconocer que algo en su interior clama por la ayuda divina. Eso es terriblemente difícil para este signo, porque tiene un carácter muy duro, obstinado, terco y pragmático. Y muchas veces es necesario que Capricornio se vea derrotado por la vida antes de que admita la necesidad de salvación. Capricornio se defiende de la experiencia redentora que se concreta por mediación de algo tan invisible como el espíritu, porque es una persona que no puede dar cabida a la angustia de depositar su fe en algo que podría resultar una impostura. Este es quizás uno de los significados más profundos del simbolismo de las rodillas, regidas tradicionalmente por Capricornio. Uno debe finalmente doblar la rodilla ante una voluntad superior y aprender la diferencia entre humillación y humildad.
es una tarea difícil para un Capricornio, porque el orgullo en un individuo de este signo es, por lo menos, tan grande como el orgullo de un Escorpio. Creo que es interesante considerar de qué manera enfrentan los astrólogos el problema de un cliente deprimido, por no hablar de la propia depresión. La depresión, en cualquier persona, es algo que hace que los demás se sientan inútiles, porque no parece que nadie pueda hacer mucho por ayudar. Todos reaccionamos ante la depresión de otra persona, intentando levantarle el ánimo o convencerla de que no hay motivo para estar así, porque las imágenes internas de la depresión, las vivencias de la falta de sentido, la desesperación y el aislamiento, son arquetípicas y pueden volverse amenazantes si no hemos enfrentado, nosotros mismos y en nosotros mismos, esos sentimientos. No hay psicoterapeuta que no sepa lo difícil que es dejar, semana tras semana, que un cliente siga deprimido. La persona deprimida tiene una manera peculiar de hacernos sentir inútiles, intencionalmente, aunque sin darse cuenta, porque es su forma de manifestar la agresividad inconsciente. Muchas personas aprenden astrología, en primer término, para hacer frente a ese desagradable sentimiento de que es probable que, en última instancia, la vida no tenga sentido. Si acertamos a encontrar un mal tránsito de Saturno, ya podemos decir que ahí está la causa y que en un par de semanas el problema estará superado, lo cual en realidad no es muy diferente de los consejos de las revistas que lo animan a uno a salir a tomarse unas copas con los amigos si se siente deprimido. El punto de vista desde el cual intento hoy hacerles ver la astrología como un instrumento para explorar la depresión es bastante diferente, pero su popularidad no es mayor en los círculos astrológicos que en cualquier otro. El gran peligro de echarle la culpa a Saturno, porque está en tránsito por donde fuere, reside en que así uno no tiene que hacer el tipo de exploración profunda, y con frecuencia aterradora, que lo conduciría al núcleo mismo de la depresión y, en última instancia, al núcleo de sí mismo. En un caso así, el lenguaje astrológico no se usa para profundizar en la comprensión de una vivencia, sino más bien para levantar una barrera entre la persona y la vivencia. Y todo lo que se consigue, entonces, es postergar el problema hasta otro tránsito. El astrólogo pierde así la oportunidad de captar realmente la importancia de Saturno y de Plutón, y en definitiva quien resulta defraudado es el cliente. No creo que sea posible entender a fondo a estos dos planetas y los signos que gobiernan sin haber tenido cierta experiencia de la depresión, ese desolado yermo de la desesperanza y el empobrecimiento emocional y espiritual que es una de las facetas oscuras de la vida. Con frecuencia echamos mano de las creencias y las disciplinas espirituales para eludir el descenso a este ámbito, y entonces puede ser sumamente incómodo trabajar con un cliente deprimido. Oyente, pero las creencias y las disciplinas espirituales encierran verdades. Liz, no lo niego, pero también hay verdades en la depresión, y sospecho que necesitamos percibirlas todas, porque de otra manera, la depresión siempre nos asustará, tanto la nuestra como la de otras personas. Hay verdad en la percepción de que la vida no tiene sentido y de que finalmente todo es mortal. Es un hecho que un día todos moriremos, y nadie ha sido capaz de demostrar de manera irrefutable que haya una supervivencia del espíritu. También es verdad de algún modo que en última instancia estamos solos, prisioneros de nuestra psique y de nuestro cuerpo individuales, y la vivencia de la unidad universal es más bien un estado subjetivo, quizás incluso una fantasía subjetiva, que una realidad física. De la misma manera, la inmortalidad es una vivencia subjetiva y no un hecho empírico. La depresión es la verdad del cuerpo, así como la vivencia de la falta de sentido es la verdad del espíritu, y la una no cancela a la otra. La vida, como Jano, tiene una doble faz.
tránsitos y progresiones como desencadenantes de la depresión. Ahora podríamos considerar cómo ciertos tránsitos y progresiones pueden coincidir con el inicio de la depresión, o con su curación, o con ambas cosas. Esta cuestión se planteó ya antes cuando alguien preguntó qué pasaba en la carta de Bárbara cuando ella pareció empezar a salir de sus tinieblas. Ahora ya debe ser obvio que, con frecuencia, cuando una persona se deprime, hay en juego tránsitos y progresiones de Saturno. Sospecho que lo que en psiquiatría se llama depresión endógena frecuentemente tiene relación con el tránsito, que dura 2 años, de Saturno por algún punto crítico de la carta natal. Los tránsitos, lo mismo que los emplazamientos natales, tienen orbes, y a Saturno ya se lo empieza a sentir cuando aún está a unos 10 grados de un punto importante de la carta, y se lo sigue sintiendo mientras no ha pasado los 10 grados después de ese punto. Cuando el tránsito termina, parece como si el individuo simplemente saliera de la depresión. La psiquiatría no suele plantearse si algo ha cambiado internamente, porque en los bastiones médicos más ortodoxos, la cuestión decisiva es si la persona puede volver a una forma de funcionamiento normal, sea lo que fuere lo que se quiera decir con eso, en su vida familiar y laboral. También es frecuente que un tránsito de Plutón coincida con el comienzo de una depresión, y como este planeta pasa tanto tiempo por encima de un determinado punto de la carta, una de estas depresiones puede prolongarse considerablemente. Procuren no olvidarse de los orbes. Uno no se despierta de pronto una mañana sintiéndose deprimido, con Saturno exactamente sobre la Luna. Una cosa así se prepara durante largo tiempo, y si el planeta natal es parte de una configuración, entonces el tránsito movilizará toda la configuración, y es probable que aún haya que aumentar más el orbe. Por ejemplo, si uno tiene una cuadratura Luna-Saturno, y la Luna se encuentra en el grado 8 de Libra, y Saturno en el grado 18 de Cáncer, entonces un tránsito de Saturno que se aproxima a una conjunción con la Luna empezará a hacerse sentir cuando Saturno esté aproximadamente en el grado 29 de Virgo, dentro del orbe de la Luna natal, y no pasará mientras no llegue al grado 28 de Libra y deje de estar en cuadratura con su propio lugar natal, y esto significa aproximadamente un período de 2 años a 2 años y medio. Una manera de entender por qué Saturno desencadena depresiones es volver a considerar la idea kleiniana de una posición depresiva. En cualquier dominio de la psique en donde haya una escisión, donde los sentimientos o las necesidades hayan sido desconectados de las percepciones del yo para relegarlos al inconsciente, Saturno enfrentará inmediatamente a la persona con esa parte escindida de sí misma. Por eso es necesario que estemos atentos a las configuraciones que en la carta natal reflejan algo que no está integrado. Las cuadraturas y las oposiciones entre planetas contrarios, como el Sol y Saturno, o la Luna y Urano, o Venus y Plutón. Y también a aquellas en que hay un único planeta en un elemento, como cuando aparece solamente Marte en tierra, o solo la Luna en agua. Pero lo más importante que hay que tener en cuenta es que estamos considerando problemas que se relacionan con la niñez y con las primeras separaciones, pérdidas y decepciones, que han sido escindidas porque provocan reacciones emocionales demasiado poderosas para la capacidad de manejarlas de un niño. Es importante contemplar una carta natal desde el ángulo de lo que la persona puede tener consciente y de lo que es inconsciente, tal como lo hemos venido haciendo en todos nuestros seminarios, porque una vez afinado cierto sentido de cuáles son los secretos de la carta y los personajes del drama a quienes no se les ha permitido subir a escena y que están, quizá desde la infancia, confinados bajo llave en el inconsciente, solo entonces se puede ver por qué un tránsito importante, como son los de Saturno o los de Plutón, al pasar por un lugar tan caliente, arrojará de cabeza al individuo en una turbulenta vivencia de lo que ha mantenido oculto.
Tanto Saturno como Plutón tienden a enfrentar al individuo con la verdad. Y si la verdad es un aspecto de uno mismo, que ha seguido siendo infantil, que está herido, y es incapaz de perdonar a la vida todo lo horrible que ha experimentado, entonces uno se hunde en su propio submundo primitivo. Plutón lo desmantela todo hasta quedarse con las piezas básicas, hasta volver a las primerísimas vivencias de la infancia y del inconsciente parental, y con frecuencia el resultado es una especie de rabia global, que es natural y característica de los sentimientos de los niños. Pero un adulto que no tenga un sólido sentido de sí mismo puede sentirse aterrorizado ante sentimientos de tal ferocidad, y con frecuencia la depresión es la única alternativa. Saturno nos obliga a enfrentar nuestra soledad y la necesidad de hacernos responsables de nosotros mismos. Y todos llevamos dentro algo, ya que finalmente todos tenemos a Neptuno en algún lugar de la carta, que preferiría, y cuánto, regresar a las aguas amnióticas, ser inmune a la separación, la soledad y la condición de mortal, y estar en unidad con la fuente divina de la vida. Esta añoranza es especialmente fuerte si a uno le han faltado los padres, en el sentido más profundo, y por consiguiente sigue teniendo dentro algo infantil y ávido. Si uno no ha tenido lo suficiente de algo, no le es fácil desprenderse de ello. Creo que estas facetas de Saturno y de Plutón ya deben de estar claras para ustedes, después de las diversas dimensiones de la depresión a que me he referido. Pero lo que quizás sea más importante y más revelador es la cosa concreta que se moviliza en la carta natal. Más tarde, cuando veamos algunos ejemplos, entenderán a qué me refiero. Cuando está en tránsito, Plutón es un planeta especialmente difícil para la persona que tiene grandes remanentes de resentimiento emocional y de infelicidad, porque bajo un tránsito de Plutón uno se ve despojado de la persona en el sentido junguiano y se siente bajo el poder del hado, con la sensación de que sobre uno se abate algo desconocido y todopoderoso. A veces hay circunstancias externas coincidentes con ese descenso interior, pero con frecuencia no es así. Es muy común que la pérdida de un trabajo o de una pareja sea la causa manifiesta de una depresión plutoniana, pero siempre hay muchas más cosas en juego, y en ocasiones el desencadenante actúa a la inversa. Uno consigue algo que siempre había querido. La clave está en lo que la situación actual ha activado del pasado. Todas las tempranas experiencias de pérdida y de impotencia que no han sido enfrentadas ni elaboradas. Esto es válido también para los planetas en progresión que van formando aspectos fuertes con el Plutón natal, especialmente conjunciones, cuadraturas y oposiciones. Frecuentemente, estas configuraciones indican una reivindicación potencial de emociones y valores que se perdieron en la infancia y quedaron sepultados bajo una gran cantidad de dolor y cólera. Urano también es un planeta interesante de observar, tanto en cuanto desencadenante como en cuanto sanador de la depresión. Por más que de una manera extraña, ambas cosas pueden ser una y la misma, si se considera lo que ya dije, que la depresión es una etapa necesaria en un proceso evolutivo y de crecimiento. Urano tiene un matiz muy propio cuando está en tránsito. Tiende a liberar una energía que se ha quedado inmovilizada en el inconsciente o atrapada en viejas estructuras. Con frecuencia, la energía que se libera es muy difícil de integrar en la situación vital existente, particularmente si se trata, por ejemplo, de un tránsito de Urano sobre Marte. Es probable que sea sumamente necesario algún tipo de arranque o estallido, pero con frecuencia el individuo teme perturbar el status quo, de modo que la energía invierte su dirección y la persona, en vez de estallar, cae en la depresión. Esto también vale para los tránsitos y las progresiones, Urano-Marte y Plutón-Marte. Insisto una vez más en que lo importante es lo que se moviliza en la carta natal,
Si Urano pone en marcha, digamos, una cuadratura natal entre la Luna y Saturno, lo que aflorará a la conciencia serán los primerísimos sentimientos de soledad, rechazo y aislamiento, unidos a la cólera del niño a quien han descuidado en algún nivel fundamental. A veces el emplazamiento natal parece muy positivo. He visto depresiones que aparecen cuando Urano toca a Júpiter o a Venus. Esto se debe a menudo a que el individuo no ha podido expresar antes sus características relacionadas con estos planetas, y de pronto aparece la posibilidad de aportar a la vida un elemento nuevo y más jubiloso. Pero si la situación presente no permite dar cabida a este nuevo elemento sin alguna forma de confrontación o de separación, es probable que el individuo intente negar que está cambiando, y el resultado puede ser la depresión. Con frecuencia, Urano también está presente cuando un individuo ha pasado largo tiempo deprimido y comienza a darse cuenta de las cosas que pueden cambiar la situación. Urano libera energía mediante la visión interior, el proceso de darse cuenta y la comprensión súbita, no solo por mediación de estallidos y separaciones. Oyente, ¿Urano está más relacionado con los colapsos nerviosos? Liz, no estoy segura de lo que quiere decir usted con lo de colapso nervioso. Si se refiere a un episodio psicótico que no sea una depresión, algo con alucinaciones visuales o auditivas, digamos, o una identificación mesiánica o lo que fuere, entonces creo que no se relaciona tanto con el tránsito de uno u otro planeta como con el temperamento global del individuo y con la predisposición de éste a reaccionar de determinadas maneras ante el estrés. Por eso dediqué tanto tiempo a hablar de la depresión en relación con ciertos signos y aspectos. Un individuo con poca acentuación de Capricornio o de Escorpio, pero con mucho Piscis o con un Neptuno fuerte en su carta natal, puede volverse alcohólico o manifestar síntomas histéricos tales como cualquier clase de ceguera o una parálisis funcional si se ve sometido a un estrés intolerable. Incluso podría haber una identificación con una figura mesiánica, y en un caso así, también podría ser Urano el desencadenante. El planeta en tránsito actúa como un gatillo, y las experiencias que se producen en el momento en que éste se aprieta son catalizadores que reflejan la naturaleza del planeta en tránsito. Pero aquello que se moviliza es lo que refleja la carta natal, y esta es la cuestión más importante si queremos entender el significado más profundo de la depresión, o, para el caso, de cualquier otra sintomatología en un individuo. Muchas veces tengo la sensación de que las clasificaciones psiquiátricas, que se basan en las diferencias entre síntomas, pierden de vista el punto fundamental, que el mismo género de herida profunda, con su dolor consiguiente, puede dar como resultado cuadros clínicos muy opuestos, según cuál sea el carácter del individuo y sus maneras típicas de reaccionar ante la angustia o ante un gran estrés emocional. Oyente, yo creía que Urano tendía a levantar el ánimo y que se relacionaba con adelantos importantes. No puedo conectarlo con estados depresivos. Entiendo lo que usted dice en relación con Saturno y con Plutón, pero no con Urano. Liz, tengo que volver a insistirles en que no pierdan nunca de vista lo que se refleja en la carta natal. Si hay una escisión, es decir, un conflicto profundo y aparentemente irreconciliable, entre diferentes aspectos de la naturaleza de una persona, y el individuo nunca ha explorado esa escisión ni ha hecho ningún esfuerzo por trabajar positivamente con ella, entonces cualquier cosa que empuje la escisión a la conciencia puede desencadenar una depresión. Por cierto que Urano implica algún tipo de adelanto o de cambio, pero el yo no siempre recibe con benevolencia esos avances. Hablar de cambio suena muy bonito, pero ¿y si el cambio significa una alteración total no solo de la propia imagen, sino del medio vital que había sido construido de acuerdo con las reglas del antiguo juego? Si un individuo tiene un estilo de vida, una persona,
y un conjunto de defensas que mantienen rígidamente inmovilizados todos sus demonios y a raya sus conflictos no resueltos con los padres, entonces el despertar de Urano no va a resultarle muy placentero. El tránsito desatará precisamente todos esos demonios que uno se ha pasado los últimos 40 años tratando de acallar. La depresión es un movimiento importante en este contexto, y puede ser una etapa muy creativa en la tarea de integración de los fragmentos disociados de la personalidad. A todos nos gusta pensar que queremos ser libres, pero la liberación de Urano no siempre es tan grata como parece en teoría. El yo sigue queriendo poder controlar, de acuerdo con sus propios anhelos, las partes que han sido liberadas, y este es un deseo imposible de realizar. Decimos que queremos crecer, pero solo si podemos dictar nosotros el plan de crecimiento, de acuerdo con las necesidades de seguridad del yo. Y por cierto, que Urano, como Neptuno y como Plutón, no presta la menor atención a las exigencias del yo. Esto pude observarlo muchas veces cuando Urano transitaba por Escorpio mientras estaba en cuadratura con Saturno, en tránsito por Leo, y empezó a tirarles buscapiés a las personas que tenían contactos Luna-Plutón o Marte-Plutón en signos fijos. Entonces vi cómo se me deprimían los clientes uno tras otro, porque el tránsito de Urano estaba haciendo consciente el profundo sufrimiento de los sentimientos plutonianos de la infancia. Y ciertamente fue un adelanto, pero esta clase de adelanto no suele ser muy divertido al principio. Cometemos el error de suponer que la fuente de la depresión es siempre un planeta nefasto como Saturno o Plutón, y me he pasado mucho tiempo hablando de los contactos difíciles de estos dos planetas en la carta natal. Pero con frecuencia, los tránsitos de Saturno o de Plutón solo desencadenan la depresión en alguien cuyo problema es una falta de expresión de su Marte, o un Júpiter no vivido, o una Luna o Venus frustrada. Me parece que la fuente de la depresión es un remanente de vida no vivida, de emoción reprimida, de imaginación sofocada, de dolor y furia sin resolver. A algún aspecto fundamental de uno mismo no se le ha permitido que viviera, generalmente porque era inaceptable para los padres, y eso se da a conocer en la forma de un torbellino de energía que comienza a adueñarse, absorbiéndola, de toda la fuerza vital. La Luna es un punto especialmente vulnerable en la carta natal, porque lo devuelve a uno bruscamente a la infancia y a la madre. Los aspectos natales difíciles con la Luna, en especial los de los planetas exteriores o los de Saturno, hacen pensar en problemas no resueltos en la relación con la madre, y esto es con frecuencia lo que se moviliza al iniciarse una depresión. Neptuno también plantea situaciones delicadas, porque un individuo fuertemente neptuniano siempre se inclina a idealizar a los demás, empezando por los padres, y se resiste a la separación. Contactos tales como Luna-Neptuno, Venus-Neptuno y Sol-Neptuno, si están vinculados a una secreta unión inconsciente con un padre o una madre que nos ha abandonado, son sumamente vulnerables cuando por encima de ellos transita Saturno, Plutón o Urano. El sentimiento de pérdida, confusión y angustia puede ser muy grande, y la desesperanza del niño, que todavía no está preparado para prescindir de los padres y enfrentarse con la vida, puede constituir el núcleo de una depresión. Ya sé que todo esto suena un poco como si cualquier planeta pudiera indicar depresión, y de hecho creo que es así, pero es necesario que lo clarifiquemos con más ejemplos.